El reflujo hay que tener muy en cuenta esto. Aquí siempre les pongo definiciones, pero yo creo que en esta parte es una de las enfermedades más importantes que entiendan las definiciones. El reflujo gastroesofágico, paso del contenido gástrico hacia el estómago, nada más. Si es un niño que no tiene síntomas, no es ERCE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERCE. ¿Alguien sabe cuál es la definición de enfermedad? Esa es como que la de la OMS psicosocial, ¿no? Bueno, vamos a empezar más así. ¿Cuál es la definición de síndrome? ¿Qué? Les falta. Les falta un poquito, un pelito para su definición. No. Conjunto de signos y síntomas de origen a determinar. Por eso tenemos síndrome, no sabemos qué es. Y enfermedad es conjunto de signos y síntomas de origen determinado, ¿ok? Entonces no podemos tener una enfermedad si no tenemos un conjunto de signos y síntomas, ¿ok? O complicaciones. Entonces aquí vemos que es una enfermedad que es el conjunto de signos y síntomas que nos genera, o sea que este es nuestro origen, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Tengan muy en cuenta estas dos definiciones porque les va a ayudar muchísimo entre diferenciar entre un síndrome y una enfermedad, ¿ok? Porque muchas veces van a ver que deciden cuál es el diagnóstico sindromático y cuál es el diagnóstico notológico. Entonces, esa es la diferencia esencial que tiene. Ok, ¿cómo va a ser nuestro cuadro clínico? Vómito. Hay que diferenciar vómito. ¿Qué es vómito? ¿Qué es regurgitación y qué es ERGE como tal? El vómito es la expulsión del contenido gástrico por la boca con esfuerzo. Siempre para llamarlo vómito tiene que haber esfuerzo, arqueo, o sea, generar que los músculos estén apoyando a este tipo de cosas. Si se dieron cuenta, por ejemplo, en la estenosis pilórica era un niño que vomitaba, que hacía esfuerzo, que hacía, era en proyectil, vómito. La regurgitación es el paso del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca sin ningún esfuerzo o arqueo, ¿ya vieron? Esa es una diferencia muy importante. No hay contracciones del diafragma involuntarias. En el vómito el diafragma se contrae y esto hace que haya aquí no, aquí nada más se pasa y no hay ningún problema. Y ya la enfermedad es lo que les decía, ¿no? Ya genera signos y síntomas o complicaciones como tal. El reflujo, más de 2/3 de los lactantes y menores de un año lo van a presentar. Todos, o sea, 2/3 es muy, o sea, es muchísimo. Y no quiere decir que esté una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y de hecho tienen que tomar mucho en cuenta la edad gestacional que tiene su paciente. En los prematuros se va hasta casi un 90% de los prematuros durante su periodo de lactante va a presentar reflujo. Y no quiere decir que tenga que darle algún manejo específico. Miren, el reflujo patológico es en menos de uno de cada 300 lactantes. O sea, es bien poquito. Y se autolimita, ¿ya vieron? Eso es muy importante. Generalmente se resuelve entre los 6 y los 12 meses. ¿Sí? Para que no estén así asustados. Y si les preguntan directamente también es muy importante. El 1% de los lactantes mayores de un año continúa con resucitaciones. El 1%. O sea, se resuelve. Cerca del 50% de los menores de 3 meses presenta un episodio de resucitación al día. Y a los 4 meses la prevalencia es del 67% y del 5% entre los 10 y los 12 meses. O sea, realmente no vemos como tanto problema. Lo vamos a clasificar en fisiológico y patológico. Fisiológico, que se presenta de manera normal, episodios breves y son asintomáticos. Un niño que de repente nada más le escurre lechita por la boca, ¿no? Bye. Y el patológico ya nos crea sintomatología, ¿ok? Entonces vamos a tener dos, primario y secundario. Falla o deficiencia de la motilidad gastrointestinal o secundario como consecuencia de un proceso metabólico infeccioso, alergias a alimentos, alteraciones neurológicas o malformaciones congénitas obstructivas del tracto gastrointestinal. O sea, primario y secundario es como en todo. Primario, algo no se produjo bien y funciona. Y secundario, hubo un estímulo externo o genético de otro lado que generó eso, ¿no? Se presenta por el contacto, o sea, cómo se presenta la enfermedad por reflujo como tal, se da la sintomatología de empezar porque hay contacto de la mucosa esofágica con sustancias nocivas del contenido de los jugos gástricos, como el ácido clorhídrico y la pepsina. Y el esófago no está hecho para soportar ácido clorhídrico y pepsina. Entonces, al tener este reflujo constante y así, se va a lastimar y va a generar primero hipertrofia y después, ¿alguien sabe? Esto es igual que en adultos. Metaplasia. Entonces, incluso en los niños puede haber esófago de Barrett. Muy raro, pero sí puede haber. ¿Ok?
Mecanismos de defensa contra el reflujo gastroesofágico, barreras antirreflujo. El esfínter esofágico inferior, el hiato diafragmático y el ángulo de His. O sea, estamos hechos para que no haya reflujo como tal. O sea, nuestro cuerpo es sabio y dijo, vamos a angular un poquito esto, vamos a hacerle aquí un hiato y además, pues si no fuera suficiente, vamos a ponerle un esfínter, ¿no? Para que no se regrese y aún así se puede dar. El claramiento esofágico, ¿ok? La salivación determina la eficacia. ¿A qué me refiero con esto? El aclaramiento esofágico es que nosotros salivamos. La saliva tiene varias funciones, una de ellas es la digestión, pero también el aclaramiento esofágico. Vamos a poner que por alguna razón estos mecanismos de barrera no funcionaron y pasó gastrina y pepsina hasta el esófago. Entonces la saliva lubrica y además libera o limpia el esófago para que no haya este tipo de daños o estas sustancias estén lo menos posible en contacto, ¿ok? Y tenemos la resistencia de la mucosa esofágica. Hay una capa de mucosa y agua que además secretan sodio y cloro. Hay secreción de prostaglandinas y de óxido nítrico. Sí hay cierta protección, aunque no igual que en el estómago, o sea, sí no está hecho para esto, pero bueno, tampoco está como tan protegido, ¿no? O sea, también tiene sus barrerillas ahí, pero no son tan eficaces. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, síntomas digestivos típicos, las regurgitaciones. Ya después de que las regurgitaciones ya causaron daño, vamos a empezar con vómito. Después se empieza con problemas para comer, hay disfagia. Genera pirosis, es difícil de investigar en un niño pequeño, la pirosis, pero bueno, se puede presentar. Puede haber ya hematemesis y bueno, también va a haber dispesia. Síntomas digestivos, miren, son un montón. Apnea, irritabilidad, cianosis, aspiración pulmonar, estridor, tos crónica, falla de crecimiento, dificultad para la alimentación o deglución. Irritabilidad, dolor torácico, hematemesis, ronquido, disfagia, odinofagia, sibilancias. En un instante, ¿a qué se parece? Incluso en un niño, en un escolar, un preescolar. Apnea, irritabilidad, cianosis, tos crónica, falla de crecimiento. Infecciones de vías respiratorias, ¿no? O sea, dice, y al final es un reflujo, entonces hay que tener mucho cuidado. Signos, ¿qué vamos a buscar o qué vamos a buscar intencionadamente? Esofagitis, esófago de barrera, inflamación faríngea y laringia, neumonías recurrentes, vean lo que les refiero, ahorita les voy a explicar por qué. Anemia, erosión dental, son los típicos niños con dientes como verdosos, amarillentos, negros, y dicen, pero yo le juro por mi vida que le lavo los dientes todos los días, 3 veces al día, casi le pongo flúor diario, pero bueno, sigue teniéndolo porque es tanto el reflujo, llega a los dientes y los dientes no están hechos para soportar gastrina y pepsina. Entonces se lesionan. Síndrome de Sandifer o posición de Sandifer. ¿Alguien sabe qué es? Es en lactantes solamente. Ténganlo en cuenta porque esto sí lo pueden preguntar porque es un dato muy claro y muy evidente en un bebé. Un bebé no nos dice o no nos puede decir qué es lo que tiene. Un niño más grande te dice, ya, ay, como que me duele o se me regresa la comida. En un lactante puede ser que ni te des cuenta porque hay reflujo pero no llega a la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Se arquea. Lo que hace es poner la cabeza esa es la posición de Sandifer. La posición hacia atrás, la cabeza completamente hiperextendida, con la espalda hacia atrás. Esto está tratando de como elongar el esófago para evitar que llegue incluso a la boca o darle posición, o sea, a su cuerpo para evitar este reflujo. Y el síndrome, les dije que era ¿qué? ¿Qué era síndrome? Entonces, solo la posición no puede ser un síndrome. Entonces, el síndrome es la posición más la detención del crecimiento o la desnutrición, ¿ok? Esto es el síndrome de Sandifer. ¿Y qué puede tener eventos que amenazan la vida? Son niños que pueden cursar con eventos de broncoaspiración. Se llegan a morir, ¿eh? No quieren comer, les molesta comer, igual que con el vómito, ¿no? Hace rato no quiero comer, o sea, es molesto para ellos estar comiendo y pueden presentar crisis de apnea. ¿Qué vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar? Las regurgitaciones que son recurrentes o complicadas, pueden disminuir entre el primer año de edad y se resuelven. Yo ya se los había comentado. Y la presentación del reflujo no complicado son vomitadores felices, que es muy chistoso, pero sí, la verdad es que son niños que me limpio y no me importa la vida porque no me está generando ninguna molestia. Entonces, el reflujo sin esfuerzo, no hay dolor, son aparentemente sanos y su crecimiento es normal, no les está afectando ni siquiera la nutrición, entonces no les importa ir vomitando por la vida. Y como se va a quitar, pues realmente no hay que hacer como mayor cosa con eso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esto? Nada más decir a los papás, explicarles qué es lo que está pasando, que no hagan como medidas muy heroicas porque no hay ningún problema, modificar la frecuencia y la composición de los alimentos, hay que hacer alimentos un poco más
espesos para que no haya resucitación y la frecuencia es hacer comidas más pequeñas pero más seguidas y sobre todo la modificación en la noche, que un niño que coma por lo menos deje 1 o 2 horas para que pueda acostarse, porque luego eso genera la refrigeración. Eso es igual que en adultos. En los lactantes con vómito se recomiendan usar como inhibidores H, pero de 2 a 4 semanas como prueba terapéutica. Esto, o sea, se los pongo porque sí está escrito en la literatura y hay que hacer como pruebas para como hacer pruebas con la alergia de la leche de vaca, pero es muy distinto el cuadro clínico. La proteína de la leche, alergia a la proteína de leche de vaca es muy distinto. Sí da reflujo, pero da mucha otra sintomatología mucho más importante, ¿ok? En general no se recomienda otra intervención, por lo tanto no se recomiendan, esto es muy importante, ni inhibidores ni los H2, ¿ok? Realmente no ha habido como que generen como cambios importantes. Los datos de alarma cuando presentan vómito biliar, porque puede ser una obstrucción más importante, una obstrucción más significativa. Si hay sangrado gastrointestinal, ya la mucosa está tan lesionada que está sangrando agua, se pueden incluso perforar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Vómito incoercible o en proyectil, inicio del cuadro de vómito después de los 6 meses, como veíamos, recuerden que se autolimita a los 6 meses. Entonces, si después de los 6 meses inicia el cuadro, hay que investigar otra cosa. Probablemente no sea reflujo, sea alguna de las otras patologías que ya vimos, que se detenga el crecimiento y alteraciones genéticas como trisomía 21. Ellos tienen una incidencia mayor de reflujo, los bebés con síndrome de Down. ¿Okay? Que ya no se debería llamarse síndrome porque ya tenemos el origen, ¿verdad? Pero bueno, ya se le quedó el nombre. Entonces vamos a ver que la historia clínica y el examen físico completo, como en todas las patologías, es lo más importante. Y tenemos estos estudios, ¿ok? La serie esófago-gastrodenal no es un estudio ni sensible ni específico, ¿ok? Solo es útil si tenemos alteraciones anatómicas. Si no hay alteraciones anatómicas, aunque nos marque reflujo, no deberíamos usarlo. Tristemente, muchos de nuestros hospitales es lo único con lo que contamos, ¿no? O sea, ni modo, pero no debería de ser. Miren, tachimetría de 24 horas, estándar de oro, ¿ok? Eso se los van a preguntar en el examen. Es una herramienta confiable para monitorizarlo, se determina la presencia de reflujo, se asocia temporal entre síntomas y reflujo ácido y valora la respuesta terapéutica. Vean qué buena es la tachimetría. Difícilmente, por ejemplo, yo en mi hospital, en la Gineco 3, no es un hospital en el que tengamos como tanto reflujo, o nuestro reflujo normalmente es citológico, entonces no tenemos tachimetría. En el hospital, en la raza, en el general, me parece que tenían tachímetro, pero se les descompuso. Entonces, pues, bueno. La endoscopía presenta complicaciones solamente cuando hay o sospechamos que ya hay complicaciones. Estamos sospechando que hay esofagitis o algún otro problema como esófago de Barrett, que les digo es muy raro, pero sí se puede presentar. Si hay estenosis esofágica y sirve para excluir enfermedades como Crohn y esofagitis externofílica o infecciosa, ¿ok? Podemos hacer una endoscopía y si estamos sospechando en algo infeccioso, vamos a tomar una biopsia, ya sea gástrica o anal o intestinal, para detectar esofagitis microscópicas, o sea que realmente no se vea como tal en una endoscopia. Y bueno, vamos a excluir el Helicobacter pylori, que también se puede dar en niños, a lo mejor no tan pequeños, pero sí se puede presentar. Recuerden que no me acuerdo bien si es de 80-90% de la población adulta estamos infectados con el Helicobacter pylori, así que pues en los niños porque no habría de pasar, o una enfermedad celíaca como tal, por eso también vemos que puede ser duodenal o intestinal. Podemos tomar la gamografía no nos va a hacer diagnóstico como tal del reflujo de la enfermedad, porque vemos que la tachimetría es el estándar de oro. La gamografía para lo que nos va a servir es para lo que les comentaba hace rato. Dentro del reflujo, pues no nada más puede llegar a la boca, que está cerca, pues la vía respiratoria. Entonces hay microaspiraciones que se están dando. Entonces por eso son niños que se enferman más o tienen cuadros respiratorios, porque se genera esta microaspiración y si el esófago y los dientes no están hechos para soportar gastrina y pectina, el árbol bronquial mucho menos. Entonces se genera una neumonía química de primera intención. Se lesiona, se inflaman todo el epitelio pulmonar. Esto genera inflamación, genera pérdida de la barrera de protección, de la pérdida de la mucosa que se está protegiendo y por eso son las neumonías mucho más recurrentes. ¿Okay? Diagnóstico diferencial son como 1.000.000. Estenosis de píloro, malrotación intestinal, duplicación intestinal, enfermedad de quiste y membrana, antralo duodenal, hernia encarcelada,
alcalacia, gastropedia, gastritis, úlcera, péptida, esofagitis, alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria, páncreas, apéndice, o sea, todas las que generan vómito. Todas. Las que generan vómito tienen que ser un diagnóstico diferencial. Desórdenes neurológicos, mire, hidrocefalia, hematomas subdural, hemorragia intracranial, hemorragia intracranial, hasta una migraña. A lo mejor es un niño que nada más lo vemos vomitar y que se siente mal y no le preguntamos si le duele la cabeza. ¿Alguno de ustedes aquí tiene migraña? Es horrible, vomitas por el dolor de cabeza. Entonces hay que investigar esa parte, ¿no? Entonces nunca hay que descartarla. Malformación de Arnold-Chiari, sepsis, meningitis, infecciones vías urinarias, neumonía, otitis media, hepatitis. O sea, básicamente cualquier enfermedad del niño puede ser un diagnóstico diferencial para el reflujo. Hay que tenerlo en cuenta y no demeritar cualquier otra cosa. Enfermedades metabólicas endocrinas. Esto es un poquito más raro porque nos va a dar presentaciones mucho más tempranas. Lo vamos a ver más en neonato que en otra cosa. Pero un neonato con galactosemia, lo que menos nos va a preocupar es que vomite. Se choca. O sea, en 2 patadas. Intolerancia a la fructosa, este es el que se puede dar de presentaciones un poco más tardías, defectos del ciclo de la urea, estos dos también, y acidosis orgánicas, estos desde temprano se puede dar, hiperplasia adrenal sufrida también la debemos detectar en el neonato, ¿ok? Enfermedades renales, insuficiencia renal, uropatías obstructivas, o sea, todo. Enfermedades tóxicas, se puede intoxicar con hierro, vitamina A y D, intoxicación por dioxina, nitrosamina y plomo. Como les dije, cualquier causa de vómito es diagnóstico diferencial del reflujo. Enfermedades cardíacas y otras. Esto es muy importante, el síndrome de Munchausen. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Munchausen? A ver, ¿cómo te llamas, doctor? Ramón, dime, ¿qué es el síndrome de Munchausen? Eso se lo pueden preguntar en el examen en la parte de psiquiatría, ¿eh? Es muy importante esto que esta definición me gustó la forma en la que le hizo porque provoca cosas que enfermen al niño. No está inventando las enfermedades del niño, no es como un hipocondriaco, ¿no? Que se inventan las enfermedades. La mamá le está causando la enfermedad. O sea, les llegan a dar medicamentos, sustancias, ácidos, o sea, un buen de cosas para el que el niño esté enfermo y siempre esté en el hospital. Es una necesidad de atención y es de atención psiquiátrica. No sé si ya vieron psiquiatría, pero si no, cuando vean psiquiatría, seguramente se los van a dar y si no piden. Es una enfermedad que pueden preguntarles en el examen, ¿ok? Abuso o negligencia, vómitos inducidos a sí mismo. Eso es muy importante, sobre todo en niños más grandes, en niños ya, desgraciadamente, yo quisiera decirles que en adolescentes, pero no, incluso en escolares. Cada vez los trastornos alimentarios son más abajo. Recuerden que les dije desde qué edad, ¿alguien recuerda desde qué edad la autoestima les afecta? Desde los 8 años principalmente, empieza a los 6 años en la edad escolar, pero a los 8 años ya la autoestima. Entonces, imagínense, ¿desde cuándo pueden empezar a vomitar? Síndrome de vómito clínico es un síndrome de origen idiopático que puede dar y que es de descarte. Ya viste todo lo anterior que te dije, pero el niño sigue vomitando, puede ser un síndrome de vómito cíclico. Y una disfunción anatómica de cualquiera de las que ya vimos. El tratamiento, modificar y mejorar los factores de que condicionan el reflujo, mantener un estado de nutrición óptimo, evitar complicaciones como esofagitis, estenosis, etcétera, y disminuir la ansiedad familiar, ¿ok? Explicarles que, sobre todo en los niños más pequeños, se va a autolimitar y que a más tardar a los 6-12 meses ya no va a haber este tipo de problemas. Tratamientos farmacológicos, espesamiento de la fórmula, esto va a ayudar a disminuir los eventos. Podemos adicionarla con cereal de arroz, medidas dietéticas como fórmulas anti-resucitaciones, las AR famosas que tienen tanto Miss Johnson, Nestlé, todas tienen. Posición supina en menos de 12 meses y cambios del estilo de vida. Inhibidores de la bomba de protones, como les dije, realmente, que estemos muy seguros o que ya estoy dando repercusiones clínicas, ese lo vamos a utilizar. Podemos utilizar también niveles TT2 para ayudar a que disminuya la acidez durante 2 a 4 semanas. Nos puede servir también como diagnóstico terapéutico. Va a ayudar si tenemos esofagitis, lo vamos a usar por 4 a 8 semanas y si es muy severa hasta 6 meses. Sí se puede ocupar en lactantes, solamente el omeprazol, lansoprazol y el esomeprazol, y en adolescentes podemos usar cualquiera de esos, pero ya podemos utilizar también pantoprazol y robeprazol. Rabeprazol ni siquiera hay en México. Ok, tenemos procinéticos, realmente no funcionan tanto, ninguno de estos. ¿Por qué no funcionan tanto? Porque no tiene el esófago y el estómago no tiene receptores.
¿ok? Para ellos, o sea, su eficacia es muy disminuida. El lugar de acción para los procinéticos es el intestino. Entonces, realmente casi no tiene como acción. Los antiácidos pueden tener acción tópica debido a que las alteraciones más frecuentes, o sea, eficaces, perdón, son estos, pero no vas a lograr que un niño te tome Pepto, ¿cómo se llama? Ranicena, no sé qué, porque saben horrible y son muy espesos. Entonces, ni siquiera tiene como así alguna eficacia comprobada. Te podemos estar por 3 meses y revalorar. Y el tratamiento quirúrgico es la fondoplicatura de Nielsen. Son en casos muy severos ya con lesiones como esófago de Barrett o alguna ya lesión importante del epitelio. Y bueno, también se llama fondoplicatura completa o de 360 grados. Aquí no sirven las de 180 grados. Los niños que tienen que ser a fuerza de 360 grados, porque si no, cuando crecen los tienen que volver a operar. Y logramos acabar. Miren, yo pensé que nos iba a faltar tiempo. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Ahorita viene la doctora Pati con la otra mitad. Vamos a darles un receso, pero ¿tienen